Doctora, ¿y algún caso? Bueno, porque yo recuerdo que cuando yo comencé mi carrera de medicina hubo casos muy puntuales y durante mi carrera también, inclusive ya en mi especialidad, es decir, formándome ya como especialista en cirugía general, hay algunos casos que marcan la vida de uno como ser humano y como profesional. ¿Recuerda algún caso de este tipo que realmente esté vinculado directamente precisamente con la salud bucal y esa evaluación integral que hay que tener en ella? Bueno, recientemente, digamos, yo tuve, siempre hay muchos casos, pudiera enumerar unos cuantos, pero quisiera hablar del aquel más reciente. Se trata de una paciente que llega a mí porque para hacerse un tratamiento de profilaxis, de higiene bucal. Esta paciente me refiere que presentaba halitosis y que su novio había detectado este problema de la halitosis. Y entonces ella pensaba que era propio por un problema bucal, ¿no? Entonces comienzo a hacerle el examen y veo que en realidad la paciente tiene muy buena higiene bucal, no presenta factores locales como la placa dental bacteriana, no presentaba inflamación de las encías, pero veo que la paciente presentaba poca saliva, tenía una tendencia a la serostomía. Y bueno, pues le pregunto, este lugar donde yo trabajo es un centro médico, por fortuna, es uno de los pocos lugares aquí que tiene un ambulatorio, una parte para la odontología. Y entonces le pregunto, ven acá, ¿en tu familia hay algún diabético? Me dice, sí, mi mamá es diabética. ¿Y tú has tenido algún problema? ¿Te has chequeado eso? Y me dice, no, en verdad no. Y bueno, me vino la duda porque la litosis, la serostomía, son características que puede presentar un paciente diabético. Y entonces le indiqué unos complementarios y verdaderamente la paciente estaba comenzando a tener una diabetes. Entonces, por eso yo digo que a veces es importante ver al paciente de una manera integral, porque en todas las especialidades médicas, digamos, tienen que estar trabajando en función de la salud de, en general de los pacientes, ¿no? Y bueno, por suerte la paciente después muy agradecida porque logré solucionar su problema y yo también me sentí bien de poder ayudarla. Es que bueno, que me llama muchísimo la atención este caso, ¿no? Y precisamente la paciente debe agradecer a Dios y a la vida, ¿no? De haberse encontrado con una profesional que precisamente valora integralmente al paciente. Porque bueno, en muchos casos, como por ejemplo el estrés oxidativo que no se ve, pero da señales y muchas veces nosotros no escuchamos esas señales, ¿no? Y en este sentido, quizás cuando pudiera haber sido valorado a esta paciente quizás y no hacerlo de manera integral, pues entonces sencillamente se hubiera dado como negativo su consulta en cuanto a que tiene una salud oral perfecta y bueno, quizás no haya quedado con un diagnóstico correcto. Eso es un ejemplo que realmente vale la pena de recalcar y así hay un número también de enfermedades, ¿no? Que producen afectaciones bucales como órgano diana, ¿no? De su traducción desde el punto de vista sistémico. Bien, entonces, en este sentido, creo que hay grandes retos y desafíos precisamente relacionados con la atención primaria, ¿no es cierto? Para que precisamente la atención primaria cumpla con su cometido de resolver entre el 70 y 80% de los problemas de salud que tiene un ser humano, una familia, una comunidad y un país. Bien, y que precisamente vaya dirigida a esa integralidad, es decir, ver al paciente, como bien usted decía, de una manera integral, de una manera holística, es decir, que a veces yo siempre le digo a los estudiantes, ¿no?, de pregrado cuando están en formación, que dicen, el paciente del apendicitis, digo, ¿y acaso el paciente no tiene otros órganos y no tiene nombre? Porque a veces pensamos que no, que el cirujano tiene que resolver el problema de la apendicitis
Y quizás este paciente sea hipertenso, sea diabético, sea cardiópata, sea nefrópata, de cualquiera de las entidades estas de enfermedades crónicas, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que valorarlo integralmente, porque si tiene una diabetes descompensada, hay que compensarlo antes de operarlo, ¿no? En ese sentido. Así que yo creo que es un buen ejemplo. ¿Y qué usted cree de precisamente todo lo relacionado con la atención primaria? ¿Cómo podríamos nosotros en estos momentos, un poco que desde nuestra trinchera, ¿no? Poder fortalecerla un poco y poner nuestro granito de arena para que precisamente los pacientes tengan una mejor atención, de Bueno, lo acuerdo a su ideal sería. experiencia y el entorno. Sí, yo digo que lo ideal sería que cada equipo de salud tuviera un odontólogo, ¿verdad? Pero eso es muy difícil. Es difícil porque nosotros necesitamos de muchos recursos y no todos los países y no todas las condiciones geográficas permiten tener un ambulatorio. Es un lujo, pero algunas cosas podemos hacer. La promoción de salud es muy importante, la educación para la salud, mostrando a los pacientes antes que se enfermen, mostrando todos los factores de riesgo, la importancia de acudir siempre al odontólogo, aunque si no se sienten nada, para un examen. Yo diría que al menos una vez al año una revisión un examen es importante. Capacitar, digamos que si no tenemos la posibilidad de tener un odontólogo, al menos capacitar a los médicos de base y al resto del personal de salud, a las enfermeras. He visto últimamente, por ejemplo, en España, que hay enfermeras muy capacitadas que hacen casi la función de un médico en la atención primaria y eso me ha gustado mucho. Capacitarlos en tantas cosas, digamos. Por ejemplo, hay muchos médicos que no saben cronología y orden de brote de los dientes, no saben cuáles son los dientes que un nené tiene que tener al año. Y eso es importante porque casi siempre las mamás llevan a los niños. Hay pediatras Y no al que odontólogo. no saben. Y eso es importante, hay que aprender a reconocer cuando una boca es normal y cuando hay alguna entidad patológica o algún signo que nos pueda despertar sospechas. Y signos de alarma. Exacto. Diría que ir hacia el camino de la integración más en estos tiempos que la población cada vez envejece y se presentan tantas enfermedades crónicas, como tú bien habías dicho. Y bueno, hay que controlar todos esos factores Sí, para mejorar la salud global. sí, realmente yo creo que la atención primaria está llamada, ¿no? A trabajar mucho en otros determinantes sociales de salud que yo le comentaba anteriormente, relacionados con el medio ambiente, con la calidad del aire, la calidad del agua, ¿verdad? La calidad de los alimentos, con los factores genéticos también que tienen una influencia también de manera significativa en algunas entidades nosológicas relacionadas inclusive con signos de alarma a nivel bucal, ¿no? Entonces, inclusive le iba a comentar de algunas experiencias que yo he vivido, ¿no? Relacionado precisamente con mi relación con la odontología, que son unos buses que han sido modificados y preparados como un salón de odontología. Y que esos buses van a diferentes lugares, sobre todo a los entornos más vulnerables en cuanto a la geografía, a la distancia, ¿no es cierto? Y sobre todo los territorios que tienen peores condiciones socioeconómicas, ¿no? Y que van precisamente con el odontólogo, con todo su equipo, y es un bus que precisamente está modificado como una consulta. Creo que eso es una buena estrategia y que ojalá muchos de los países puedan adoptar esta iniciativa, ¿no? Realmente hoy hemos visto que integrar la salud vocal en la atención primaria no es solo una idea bonita, ¿no es cierto? Es una estrategia que es eficaz, que es muy adecuada en cuanto a la prevención para mejorar la calidad de vida y reducir los costos de salud, ¿no? Porque la verdadera medicina es la que precave y no la que cura. Bien, en este sentido, pues entonces agradecemos, ¿no? A la doctora Alina por este momento de sabiduría, este momento de relacionarnos, ¿no? Precisamente dos especialistas que están íntimamente relacionados también, ¿no? Y bueno, algún mensaje
que usted le daría a estudiantes, por ejemplo, de odontología, estudiantes de medicina, allá los profesionales que precisamente no realizan este tipo de actividad de manera integrada? Algo que usted quiera, como un mensaje contundente, ¿no? Para movilizar las fibras de Purkinje y las suprarrenales con el cortisol de los profesionales y de los estudiantes. Prepararse siempre, no ponerse límites, saber que la salud comienza por la boca, pero no termina ahí. Exactamente, exactamente. Oiga, doctora, la verdad que ha sido un placer enorme. Yo le preguntaría, estoy compartiendo contigo una imagen. ¿Qué le diría a la doctora Alina a esos muros, a ese mar, a esa ciudad, a esa gente? Tantos, tantos recuerdos. Yo, si pudiera escucharme mi querida profesora Regla María, que la directora, ella fue directora del Policlínico Tomás Romay, donde pasé momentos muy bonitos de mi vida. Quisiera enviarle un saludo a todos mis colegas que están en Cuba en estos momentos, a mis profesores de la Facultad de Odontología de La Habana, mis queridos profesores. Estoy muy agradecida por todo lo que aprendí en Cuba, y eso me sirvió aquí. Me di cuenta, en realidad, me di cuenta aquí de lo buena que es nuestra universidad, de la calidad, y eso es siempre agradecimiento. Qué bueno, me alegro. Y bueno, esos grandes profesores que nosotros hemos tenido durante toda una vida, que siempre están en nuestra memoria, ¿no? Y que en muchas de las ocasiones nos han respaldado en momentos clave de nuestra formación, ¿no? Así que, bueno, para el mundo entero, venga este saludo, ¿no? Y que precisamente, finalmente agradezco mucho a la doctora que me ha concedido este pequeño espacio, pequeño en cuanto a tiempo, pero grande en cuanto a sabiduría y también a emociones, ¿no? Relacionado precisamente con este tema de la integralidad en la salud pública. Así que muchísimas gracias. Que Gracias Dios a la ustedes. vida le siga bendiciendo con muchos éxitos personales, con muchos éxitos profesionales y que por supuesto siga en el honroso camino de satisfacer a todos nuestros pacientes, ¿no? Y de brindarle precisamente una calidad en su atención y también una calidez, ¿no? En ese sentido. Así que muchísimas gracias. Un beso grande en la distancia. Y Un bueno, saludo. vendrán otros momentos Sí, de compartir estos espacios para que precisamente todo el mundo pueda precisamente conocer estos detalles tan importantes. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. gracias a ti, a todos.